A conocer junto a Mercedes Rojo a una escritora leonesa, de esas que quizá, bueno, pues la historia no las ha tratado como deberían y son un poquito menos conocidas. Así que vamos a por un nuevo ejemplo de escritora leonesa. Bueno, pues Mercedes, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, bien halladas. Bueno, hoy tenemos una protagonista leonesa y además no hay que echar la vista demasiado atrás. No, porque aunque ella ya nos abandonó en el 2018, bueno, pues es relativamente joven, es de la última mitad del siglo XX, ocupó parte de este siglo XXI, fue muy activa fundamentalmente en música porque era la disciplina que ella se dedicaba, pero siempre estuvo muy ligada a la literatura y aunque se la conoce mucho en ese otro ámbito, el ámbito literario, pues es un poco más desconocido y por eso he querido traerla hoy con nosotros. ¿Te apetece que antes de empezar siquiera a hablar de ella podamos escuchar un poquitito de su obra? Pues mira, sí, tengo aquí un poema de su último libro, El beleño en su raíz, que además está publicado en una editorial leonesa, en Ediciones del Lobo Sapiens, que se titula Aún no, que es muy breve y bueno, pues puede encajar perfectamente. Dice: cierta clase de paz, la de los vivos que están muertos, en el rictus generoso simula una sonrisa. Perdida toda ocasión de acontecer, el placer se vuelve un toro manso, como ciego. Pero aún no está la sangre transparente. Llegará al vacío, pero aún no. Qué bonito. La verdad es que es un gusto poder recuperar, ¿no? O conocer de vuelta escritoras leonesas que parece que muchas veces pasan desapercibidas, al menos no sé si tanto ellas como su obra, ¿no? Sí, quizás su obra, porque ya te digo que Isabel Urueña además viene de una familia, bueno, leonesa con larga tradición, tanto docente como artística, también en lo musical, porque tiene, bueno, pues otros miembros de la familia que están ligados a diversas disciplinas artísticas. Ella vivió mucho tiempo fuera, vivió en Alicante, vivió en Cuba, bueno, pues viajó mucho, es la más pequeña de una familia numerosa y quizá por eso su obra literaria sea menos conocida, ¿no? También porque estaba volcada sobre todo en la música, que era lo que se dedicaba profesionalmente, porque ella impartía tanto clases como componía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde muy joven, desde muy chiquita, estuvo siempre ligada también al mundo de la literatura y aunque esa faceta es menos conocida, pues ella escribió tempranamente, bueno, pues empezó por unos textos referidos a los adolescentes, unas pequeñas novelas para adolescentes que en su momento tuvieron mucho éxito y que ahora mismo es muy difícil de encontrar, son muy difíciles de encontrar, pero bueno, actuó también como crítica literaria, escribió en revistas, sobre todo muy ligada también a la crítica musical, publicó un montón de guías de viaje, algunas relacionadas sobre todo con la editorial Anaya, guías que eran muy características, muy especiales, de ciudades en las que la realidad musical también estaba muy presente, tiene varias escritas en torno a Cuba, país en el que, como ya te digo, vivió varios años, se casó, tuvo allí un par de hijos y luego ya cuando ya tenía una cierta edad, alrededor de la cincuentena, de los 50 años, publicó apenas en 2 años estos 2 poemarios. Bueno, luego a partir de ahí son del año 2006 y 2008, creo recordar, y a partir de ahí, bueno, pues ella también enfermó, dejó un poco de lado todo esto y bueno, pues quién sabe, hoy tendría pues 71 años, 72 y quién sabe lo que podría haber dado de sí, ¿no? Porque realmente esta obra poética, que es una obra ya de madurez, es exquisita en cualquiera de los 2 libros que nos dejó, ¿no? Y bueno, pues es realmente pues, recomendable su rescate, ¿no? Y su lectura, y dada esa
reciente publicación, como quien dice, porque apenas han pasado pues 10 años, todavía se puede encontrar tanto en las librerías como en las bibliotecas, ¿no? Entonces es muy fácil aproximarse a ella, y aparte de eso, bueno, pues es una poesía totalmente de actualidad, ¿no? Y además, como tú has dicho, de estar ligada a la música y a la literatura escribiendo, estuvo ligada a la literatura también de otras formas, porque sí que se preocupaba mucho por la conservación y la corrección de los textos, ¿verdad? Sí, 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 ella trabajó en varias editoriales, era guionista, estaba preocupada estaba contratada pues para revisar textos docentes también, algunos de ellos ligados al mundo de la música, otros no tanto, pero ese aspecto también, claro, son aspectos que son dentro del mundo de la escritura como más anónimos, ¿no? Porque no se ven, o sea, tú coges un libro de texto y en lo que menos te fijas es en quién ha hecho las correcciones o ese tipo de cosas. Es que muchas veces ni aparece. Muchas veces ni aparece, ¿no? Entonces ella sí que ejercía, ya como ya he dicho, la crítica literaria, pero además esa fase docente dentro de los libros y, bueno, pues por ejemplo, editoriales tan potentes como en su momento fue la editorial Everest en nuestra provincia, aquí en León, pues la tenía dentro de su equipo de guionistas, ¿no? Y luego, bueno, pues una de las facetas relacionadas con ese mundo más infantil fue también la adaptación de fábulas. Además, es que estoy viendo ahora precisamente pues uno de las portadas, pues la adaptación de fábulas y de relatos clásicos bueno, pues a ediciones modernas, ¿no? La verdad es que gozaba de la confianza de muchos autores, insisto, en esas dos grandes vertientes en las que se movía, tanto en la editorial como en la musical. Sí, sí, sí. En la musical también, bueno, pues hizo una muy buena labor de composición. Muchas de sus composiciones, pues la mayoría fueron dadas a conocer en el País Vasco, en festivales del País Vasco, también aquí en nuestra tierra, dentro del Festival de Música, y bueno, incluso fuera de España, también en Cuba, y fueron interpretadas, pues, han sido interpretadas por grandes intérpretes, ¿no? Aún así, lo mismo que pasa en el mundo de la literatura, en el mundo de la música, el papel de las mujeres compositoras, a lo mejor no tanto las intérpretes, pero sí las compositoras, todavía tiene mucho por descubrir. Entonces, hay que rescatar muchísimo, ¿no? Entonces, entre las más jóvenes, pues hay mujeres con un interés muy importante dentro de esa composición musical, y yo creo que ya es hora de empezar a reconocerlas también, ¿no? Y a disfrutar de ellas. Desde luego, bueno, por eso hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de esta escritora que, bueno, polifacética, donde las haya, desde luego, y que lo hemos comentado en alguna ocasión que has venido a vernos, Mercedes, que no hace falta tampoco retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar figuras que merecen la pena recordar y reconocer. Este es un claro ejemplo. A ver, cuanto más cerca, más fácil es acudir a su obra, ¿no? Porque cuanto más nos retrotraemos, más difícil es poder acceder a ellas. Bueno, si no, un día te llamamos a la puerta y si tenemos interés en leer algo que podamos creer extinguido por completo, seguro que tú lo tienes. No, lo que pasa es que sí que es verdad que ahora cada vez más hay gente que se interesa por el tema de la investigación, y algunas obras se están recuperando incluso a nivel digital, ¿no? Lo que pasa es que en España todavía el sistema de digitalización de obras antiguas todavía, bueno, les cuesta un poco. Sí, a ver, está la página de Miguel de Cervantes, del Instituto Cervantes, que nos da la oportunidad, y algún día traeré, tengo en mente, alguna de esas autoras que solo he podido conocerlas a través de esas digitalizaciones, pero todavía queda muchísima tarea por hacer y por recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí poquito a poquito, ¿no? Y bueno, hay que seguir avanzando y recuperándolas, porque la verdad es que tenemos mujeres muy interesantes en todos los campos de la escritura, tal como comentabas tú, porque el de la crítica literaria es un campo muy interesante también, muy desconocido, y en el que apenas se oyen nombres de mujeres, sin embargo las ha habido muy interesantes. Y casi tan importante como la propia labor literaria. Sí, pues porque a veces es el cauce
que te da paso al conocimiento de esas personas, ¿no? Bueno, Entonces, pues Mercedes, tenemos que dejarlo aquí. Bueno, un placer como siempre conocer protagonistas de nuestra provincia que no necesariamente han tenido que pasar toda su vida aquí, sino que han llevado el talento leonés por bandera allí donde han estado. Sí, porque además ella, aunque se fue muy joven a Alicante y luego murió también en Alicante, ella nunca perdió los vínculos con León. De hecho, como ya decía, varios de sus hermanos siguen viviendo aquí y bueno, realmente yo, por ejemplo, cuando la descubrí fue a raíz de su fallecimiento a través de una actividad que se hizo en la Galería Ármaga, y eso fue lo que me puso sobre su pista, curiosamente teniendo yo previo contacto con gente de su familia, y sin embargo a ella no la conocía, ¿no? Muy bien, bueno, pues Mercedes, muchísimas gracias como Gracias siempre. a vosotros. Nos vemos el próximo mes descubriendo a una nueva protagonista. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.